Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas, que como saben las emisiones del día jueves son en compañía de Nicole Rodríguez, que la veo muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, ya contestaste. Bueno, muy bien. Contesté por ti. Y antes de partir con los temas con Nicole, voy a insistir en algo que he estado haciendo ya 2 días seguidos, y es incentivar a ustedes, los amantes de los animales, a hacerse socios o participar de algún modo ayudando a esta organización que aquí la he anotado con lápiz, UAA.cl. Arriba hay unos gatitos que están comiendo gracias a la gente que apoya estas cosas. Esta comida de gato no cae del cielo como el maná. Esos milagros bíblicos ya no ocurren. Les sugiero que si realmente le gustan los animales y los quiere y se le encoge el corazón cuando ve a un perro caminando solo por una calle, no se quede en el discurso como hacemos los chilenos en tantas cosas, ¿no? Sino que entre a la Unión de Amigos de los Animales.cl y vea qué puede hacer. Si no necesita, digamos, sacarse la ropa ahí, como hacen los santos, sino que puede aportar unos pocos pesos y va a ayudar a mantener a estos perros, estos gatos, estos animalitos que han sido recogidos. La mayor parte de ellos son animales, todos, diría, recogidos en algunas de circunstancias increíbles, penosas, y yo no voy a descansar contándoles de esto hasta que no sepa que hay un número suficiente de personas para sostener esta obra. Unión de Amigos de los Animales. Y ahora entro con Nicole. Nicole, yo he estado todos estos días hablando del tema de las elecciones el domingo. Yo creo que la gente quiere escuchar ahora tu visión de ese proceso. Sí, voy a tomarlo desde algunos puntos porque tú ya los has analizado y ya llevamos 3 días prácticamente analizando los resultados. Pero sí quiero comentar algunas cosas. Uno, decir que más allá de las encuestas y de las redes sociales, que son un tema aparte y que lo voy a tratar después, acá en varios análisis con respecto a las elecciones de constituyente y de las municipalidades, yo les planteé, y lo pueden revisar quizá en el programa del jueves 20 de mayo, que el Partido Comunista no había crecido en números y que seguía teniendo, ¿te acuerdas, Fernando, que lo hablábamos? Que el Partido Comunista, al disgregarle los números y sacándolo del pacto con el Frente Amplio, seguía teniendo un tradicional 6%, 5%, incluso en las territoriales, que son las municipales y gobernador regional, no había crecido. De hecho, no sacó ningún gobernador. Tuvo algunas victorias emblemáticas, como la alcaldía de Santiago, que fue importante el número de votantes, pero del punto de vista total electoral, los que han estado creciendo el Frente Amplio y no el Partido Comunista. Y en la única elección que fueron unidos, que fue la constituyente, porque en las elecciones municipales el Partido Comunista compitió con el Frente Amplio, fue que sacaron constitucionales más allá de unidad constituyente, que era de la ex Concertación. Y eso, comparativamente hablando, nos dice que no hay por qué sorprenderse de que Boric le haya ganado a Jadwe, y creo que Jadwe era una persona que estaba tremendamente inflada por las encuestas y porque generaba mucha conversación, generaba mucha también interacción en redes sociales, pero cuando ya sacas a Daniel Jadwe de la figura de un alcalde, su candidatura fue la candidatura del Partido Comunista, que es lo que es él, y ahí simplemente se vieron los números de lo que es el Partido Comunista. Varios planteaban en ese sentido que Jadwe se equivocó en la campaña, por ejemplo, en sus respuestas a Cuba y otras respuestas como las pymes. Yo quiero plantear otra cosa distinta. Jadwe no se equivocó. Jadwe hizo una campaña que estaba diseñada para levantar al electorado duro. Era una campaña que y llamaba a quienes adherían al Partido Comunista, a quienes adherían a las protestas en la calle, o las personas que se sentían más a la izquierda del Frente Amplio, se levantaran a votar. Por eso él responde de esa manera con respecto a Cuba o con respecto a algunas situaciones de la economía. Ese era el diseño. No es que Jadwe se equivocó y fue súper leso y fue súper tonta la respuesta. Él contestó lo que él cree y lo que el Partido Comunista tenía diseñado, y eso es. Ellos creían, así como mucha gente, ellos creían que el Partido Comunista levantaba más personas. Nosotros acá con números lo planteamos que seguían levantando más o menos las mismas cantidades en porcentaje electoral. Ahora,
¿Cuál es la otra situación que se ha planteado con respecto al resultado de la primaria de la izquierda? Si Boric es o no un moderado. Y yo sé que tú lo conversaste, Fernando, hace 2 programas atrás. Y en esto plantear algo que es interesante. El centro siempre se va moviendo. Alguien de centro o más moderado depende de los polos, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué sentido se puede considerar a Boric más moderado? Bueno, no es comunista. Exacto, lo hace más moderado. Pero ya sin Jadwe al lado de él o compitiendo con Jadwe, la pregunta es, ¿quién es este candidato? Y acá es donde quiero plantear algunas cositas. Uno, recordar que el Frente Amplio con el Partido Comunista tienen un pacto electoral. Es decir, no es que ahora el Frente Amplio va a diseñar una campaña, tiene que diseñar una campaña, pero el Frente Amplio tiene una alianza que se llama Apruebo Dignidad, y eso significa que Boric va a hacer toda su campaña de acá a noviembre junto a los comunistas. ¿Qué significa? Que van a negociar las parlamentarias con los cupos comunistas y los cupos del Frente Amplio. Entonces, preguntarse si Boric es moderado o no, en este minuto, sin la figura de Jadwe, no, ya dejó de ser moderado. ¿Por qué? Porque su programa de gobierno se va a tener también que asimilar o complementar con el programa de gobierno del Partido Comunista. Y en esa línea, Lorena Fríes, que es su jefa de campaña, contestó que tienen programas bastante similares. Entonces, en vez de elucubrar y decir, bueno, ¿será o no será moderado? ¿Qué tan de izquierda es? Yo creo que lo interesante es hacer la bajada de sus propuestas. Y bajo la bajada de sus propuestas, entender si es o no moderado. No tengo el tiempo para poder leerles todo lo que he leído de sus propuestas, que todavía le queda muchísimo por afinar. En ese sentido, Jadwe tenía una propuesta mucho más concreta. Pero lo que sí es cierto es que desde el punto de vista de las definiciones tradicionales en cuanto a economía y en cuanto a visión de la sociedad, es una visión bastante de izquierda. No es comunista, pero es de extrema izquierda. Eso sí, le puedo decir en base a la propuesta que hay hoy en su campaña. Y luego está el tema que planteó Diego Pardo, tú lo hablaste justo ayer, Fernando, en el programa, sobre cuál es el proyecto de país que ellos miran, y ellos miran el estado de bienestar. Bueno, suena bien esto del estado de bienestar, pero eso ya también es irse a otro extremo. Ya le contestaron a Diego Pardo hoy varias cartas al director, y quiero referirme a una cuando le planteaba con respecto a Portugal, que Portugal tiene un déficit fiscal tremendamente alto y que ha necesitado la intervención del Fondo Monetario Internacional 3 veces, y que su deuda actual está en el alrededor de 130% del PIB en el 2020. ¿Qué significa esto? ¿Por qué subsiste? ¿Por qué no tiene, por ejemplo, los problemas que tiene Argentina desde el punto de vista de las negociaciones con el FMI? Bueno, no lo tiene porque Portugal es parte de la Unión Europea y tiene el respaldo de la Unión Europea, y se puede endeudar como la Unión Europea porque son países ricos y porque es una potencia. Entonces, efectivamente, comparar y decir, determinar un camino, tratar de emularse, es muy difícil, porque se nos olvida a veces que Chile es un país que es subdesarrollado o en vías de desarrollo, que tenía una pobreza de un 8% y que ahora ya va en una pobreza del 11%, que sin las ayudas estatales estaríamos en un 15%. Entonces, soñar no cuesta nada, pero también hay que concretarlo. Y desde ese punto de vista, déjeme contarle un pequeño detalle con respecto a los estados de bienestar en Europa. Los estados de bienestar en Europa vienen de vuelta. Después de la crisis subprime, varios países en distintas medidas y en distintas, quizás, o en distintos niveles, lo fueron abandonando por la imposibilidad de seguir financiando políticas públicas. Uno de los casos que es más emblemático por la manera en cómo lo comunicaron fue el caso de Holanda, que hoy hay que decir Países Bajos, el 2013, cuando sale incluso el rey de Holanda y dice, no hay más recursos para financiar políticas sociales. Pero además plantea un punto que es súper interesante y que los chilenos tienen que tener en consideración para quienes apoyan ciegamente los estados de bienestar. Uno de los planteamientos también para abandonarlo no es solamente el planteamiento económico, que los estados no tienen financiamiento para esa cantidad de derechos asegurados, sino que en Holanda también se planteaba de que era hora de darle espacio, darle cabida a las decisiones personales, porque otro de los problemas que tuvieron los estados de bienestar es que las personas perdieron
la capacidad, perdieron el espacio para poder decidir por ellas. Es decir, tenían que aceptar lo que el Estado les daba en servicios, como por ejemplo en la salud, en la educación. Y eso fue parte de los reclamos que tuvo gran parte de la sociedad europea, decir, ¿saben qué más? Hoy nosotros queremos mayor libertad para poder decidir. Y eso es un aspecto tremendamente importante en los estados de bienestar. Fernando. Gracias, Nicole. Bueno, esto lo tocamos ayer hacia la pasada, en efecto, de que sería bueno examinar realmente en qué consistía el famoso estado de bienestar portugués, y tú has completado lo que ayer dijimos, dando cifras concretas de lo que significa normalmente los estados de bienestar, por una razón muy simple, ¿no? Porque el bienestar es una sensación relativa y subjetiva que va cambiando también, se va moviendo. Una vez que las poblaciones europeas, ustedes pueden leer la historia de Europa en un montón de libros que están disponibles en castellano, una vez que las sociedades europeas alcanzaban, por ejemplo, eliminar, no sé, los temas de escolaridad o cualquier otro, se creaban nuevos niveles, nuevas aspiraciones, y es el cuento de nunca acabar, y se terminan desfondando. De manera tal que el estado de bienestar es un espejismo que nunca se alcanza, y para alcanzarlo las izquierdas recurren a métodos que aseguran otra cosa, aseguran el estado de malestar. Cuestión de preguntarle a los propios portugueses, no sé en este momento cómo se las estarán arreglando, con qué incertidumbre estarán viviendo su bienestar, sabiendo que depende de la munificencia del resto de los países europeos, que ya están también bastante acogotados por sus propios estados de bienestar, que no se notan mucho. En Francia usan una palabrita, es malaise. Malaise significa malestar, significa estar molesto, inquieto, no muy contento. Y los franceses han estado en ese estado de malaise desde hace mucho tiempo, a pesar de su supuesto estado de bienestar, que se sigue cacareando con la porfía con que se cacarean las cosas que ya no existen, con la porfía con que algunos cacarean la llegada del segundo advenimiento de Cristo, con la porfía con que algunos están esperando el fin del mundo. No hay tal estado de bienestar, va contra la naturaleza humana en cierto sentido eso, y va contra la economía. La fórmula del señor Pardo no es distinta a la fórmula del señor López, no es distinta a la fórmula de nadie de la izquierda, que consiste siempre en esperar que caiga maná, pagar, gastar para alimentar a esa fauce insaciable que es el de la población, y sobre todo de sus barras bravas, y para hacer eso ir saqueando a los que producen, hasta que se muere la gallina en los huevos de oro, y entonces el país cae en picado, como pasó con Venezuela. Venezuela es un caso clásico. Antes de Maduro, ¿cómo se llama? Chávez, alcanzó como 2 o 3 años a darle a los venezolanos un estado de bienestar. Vayan a preguntarle ahora a los venezolanos, seguramente que hay uno cerca de su casa, porque hay varios cientos de miles en Chile. Pregúntenles cómo fue lo del estado de bienestar de Chávez y cuándo empezó a terminarse. Entonces, todo esto son fuegos artificiales. La izquierda siempre ha recurrido a lo mismo, y te digo que para mí es como ver una película de John Wayne ya, de vieja, porque ya en la época del FRAP, cuando yo era cabro chico y algo leía de la prensa, ya estaban, si no hablando del estado de bienestar, estaban hablando del socialismo a la europea, estaban hablando de más gasto público, lo mismo que ahora. Lamentablemente no han aprendido de economía absolutamente nada, o se les olvidó, o yo no sé en qué creer. Yo honestamente pienso, no es una metáfora, que estas personas están imbuidas en una concepción de la economía pre-Adam Smith, efectivamente. No tienen idea de cómo es una economía. Creen que es una suma de objetos físicos que usted puede sacar de aquí, poner acá, mover para allá como un tesoro, como una caja con doblones, como los galeones de oro españoles. Pero no es eso la economía moderna, no es eso la economía del siglo XIX, de hecho. Pero en fin, sí, no aprenden nunca. Los porfiados y los deficitarios nunca aprenden y se tropiezan siempre con la misma piedra. Y es aquí el señor Pardo ofreciéndonos eso. Ahora, lo que decías tú acerca de si es o no es moderado el señor Boric, tienes razón tú que esto es un término relativo, depende de cuáles son los extremos para ponerlo uno al medio. Yo creo que ni siquiera con esos extremos estaba al medio Boric. Lo único que yo creo, y lo he dicho varias veces, es que en todo caso no se pueden establecer membretes fijos en este momento en la política chilena, porque está muy fluida, muy cambiante, ocurren cosas como lo de Cuba, ocurren toda clase de accidentes históricos,
La realidad se impone también ciertas cosas, por eso que en general los políticos hacen mucho menos lo que prometen. Y por lo tanto yo no voy a decir, así simplificando, que Boric es una especie de Partido Comunista 2.0 o que va a terminar yendo para allá definitivamente. Eso lo dejo con un gran signo de interrogación, cómo se va a comportar en los próximos meses. Yo creo que no es adecuado tampoco definirlo como una persona que va a tener un programa comunista. Lo que yo planteo es que no se nos olvide que su pacto sigue vigente y que él va a la presidencial en pacto con el Partido Comunista. Y eso es algo a tener en consideración porque no es gratis. No, va a por tener supuesto. los votos, no es gratis. Ahora, efectivamente, ahora yéndome al lado de la victoria de Sichel, ya habían encuestas internas, no las encuestas que salen todos los lunes, que Sichel estaba alcanzando a Lavín. Y también acá ocurre lo mismo el fenómeno. El triunfo de Sichel no es un electorado tradicional de derecha. Acá también hay un nuevo electorado que no es de izquierda ni de derecha, y por eso él ha planteado, independiente de que es una campaña que ya está ordenada, un conglomerado que está ordenado, los tres contrincantes le dieron el triunfo y su apoyo, lo que significa que va a tener todo el apoyo de Chile Vamos. Ocurre que él ha tratado de posicionarse como este candidato de centro e independiente, tratando de reflejar eso que las personas han estado pidiendo: cambios, pero no revolución. La gente quiere renovación política, eso está en todos los estudios de opinión, está en todas las encuestas, las serias. La gente pide cambios, pero no pide revoluciones. La gente quiere paz, no quiere violencia, pero sí quiere que las cosas cambien. Y acá me quiero ir con algo que Sichel lo ha planteado, pero que creo que para ganar una presidencial lo va a tener que profundizar, y que tiene que ver cuál es el modelo que él propone. Y en esos cambios yo creo que hay una oportunidad, porque quienes creen en el libre mercado, quienes creen en la libertad de emprendimiento y quienes creen en que al final son las personas o contribuyentes los que sacan adelante a los países, tiene espacio para poder manifestar todos los errores o todas las situaciones en que durante 30 años de concertación el modelo no se profundizó, sino que se fue desviando, y sobre todo en economía, con respecto a la competencia, con respecto a una serie de situaciones. Entonces acá Sichel sí tiene un espacio para ir creciendo y proponer cambios importantes, cambios profundos, cambios de verdad, pero sin estar proponiendo la calle. ¿Me ibas a decir algo? Iba a decir que, bueno, lo que ya he dicho varias veces, lo he dicho de todas las maneras, y ahora voy a buscar otra forma de decirlo todavía. Yo no sé, ya creo que lo mencioné ayer o anteayer, que no tiene mucho sentido hablar de izquierda y derecha incluso. A tal punto llegaba la fluidez. Estamos usando esos membretes porque no tenemos otros, como he dicho también varias veces. Pero aquí lo que creo que es lo que ocurre, para ir a lo concreto. Creo que hay una especie de cantera con ideas o proposiciones, algunas más o menos desarrolladas y otras muy vagas, para afrontar las nuevas situaciones que está viviendo el globo, que efectivamente son absolutamente nuevas y que generan situaciones que son inmanejables con los esquemas tradicionales, políticos y económicos. En esa cantera, todos los distintos movimientos, partidos y personas excavan una parte distinta o parecida, cercana o lejana, y sacan distintas cantidades del material y constituye cada uno de ellos un paquete propio, un subpaquete de la cantera. Por lo tanto, esos subpaquetes tienen más o menos el mismo origen. Y esos distintos paquetes se llaman las proposiciones o la agenda que pueda tener Sichel, la que pueda tener Boric, incluso la que puedan tener los comunistas. Si verdaderamente yo creo que los comunistas no son, abro comillas, comunistas en el sentido clásico de la palabra, son otra cosa. Uno lo puede considerar eso igual pernicioso para el país, pero hay que entender bien con qué uno se está enfrentando. Creo que tenemos una política distinta, mucho más allá incluso de lo que se dice. Esto no es simplemente que algunos partidos ya no tienen mucha presencia ni votación, o que algunas personas parece que están jubilándose, como creo que es el caso de Lavín. No, esto va más allá, va al meollo de la política y de la acción humana, que son las ideas que tenemos acerca de las cosas, a partir de las cuales nacen los motivos, y de los motivos nace la acción. En las ideas está la base de todo. No son algo marginal, esotérico o anexo, son la raíz de la acción humana, es lo que uno piensa de las cosas. Mira qué simple. Y ese mirar las cosas ha cambiado para todo, desde comunistas a derechistas, en distintas maneras, de forma tal que el día de mañana, probablemente con una perspectiva distinta,
se va a ver el bosque y no los árboles, y van a decir, en realidad todos los partidos, los movimientos políticos de Chile, como también en otras partes, estaban un poco a oscuras, a ciegas, dando bandazos para un lado y otro, tratando de configurar el paquete nuevo más eficiente en competencia con otros paquetes salidos más o menos de la misma beta. Eso es lo que creo que está pasando, y por eso que soy muy reacio a examinar lo que está ocurriendo con las categorías habituales, desde luego con las identidades habituales. Entonces me dicen, vienen los comunistas. Yo no creo que vengan los comunistas, creo que viene otra cosa que puede tener los lenguajes comunistas, las retóricas comunistas. Como en la derecha hay retóricas también de derecha que tampoco corresponden a las realidades. Fíjate que uno conversa con gente de derecha, como tú seguramente has hecho también, y de repente repiten montones de cosas tradicionales, valores, que la religión, son cristianos, esto, lo demás allá, no les gustan tales y cuales cosas, pero en la práctica, si tú examinas por qué han votado, qué acciones han tomado, cómo se comportan con sus congéneres, te das cuenta que hace rato, que sin ponerle palabras, sin ponerle narrativa, como dicen los ciúticos, los tipos están en una postura distinta. Y yo creo que de todo eso, este señor Sichel es una expresión muy clara. Incluso Lavín era hasta cierto punto una expresión, solo que no le funcionó porque su persona está demasiado asociada al pasado, pero él también estaba en esta postura nueva. Y yo creo que están todos. Por eso que yo estoy acercándome más y más a una postura de Pirrón, el gran escéptico de la antigüedad, que no se pronunciaba sobre nada porque decía todo es cambiante, movible, uno dice una cosa, pero también es la otra, uno dice esta otra, pero también es esta, las cosas se transforman, es un baturrillo indescriptible, y entonces yo no digo, Boris se va a ir para el centro, o Boris se va a ir para la izquierda, o Boris se va a ir para acá, se va a ir para allá, se va a ir, como se está yendo todo, a una dimensión desconocida todavía. Pero lo que también es verdad, que a veces América Latina va marcando el paso y el mundo avanza y se queda anclada en situaciones muy antiguas. Ya es verdad que también algunos líderes que se han levantado y han salido de izquierda terminan en la práctica no siendo líderes de izquierda o líderes comunistas, pero en algunos niveles tienen tendencias, por ejemplo, en la economía a tener agendas tremendamente antiguas, como estatizar o nacionalizar, que es la propuesta que tiene Castillo, o en el caso de México. Pero y eso no, es lo que, pero no va a pasar. No van a poder. No van a poder. Pero en ese no poder existe que se va perdiendo el tiempo, y ese es el subdesarrollo. Y bueno, sí, eso nos vamos entrampando. Puede que a la larga no lo pueden hacer, pero nos vamos quedando. Bueno, pero eso tiene que ver menos con las ideas, como con la cultura ineficiente, retardataria, retórica, que enfrenta América Latina. Eso ya empieza a entrar a otro territorio. Los que creen que aquí viene el comunismo es como si alguien creyera que alguien va a reinstaurar a Luis XIV en el trono, o el sistema feudal. Eso no tiene sentido. Algunos quieren más Estado, otros quieren menos. Unos quieren de las 1000 industrias que haya 10 nacionalizados o 20. Pero no hay ninguno que esté planteando una economía de mando central, que eso es comunismo o socialismo. Cualquier cosa que se aparte de eso ya requiere otro concepto y otro nombre. Por eso que yo quiero mantener, por lo menos yo personalmente voy a mantener mi flexibilidad y no voy a hacer juicios apodícticos y sobre todo de juicio final, porque por lo demás te digo, podemos, por lo que tú mismo dices, podemos en América y en Chile meternos en situaciones ruinosas sin necesidad de caer en manos del comunismo. O sea, América Latina entera, durante toda su historia, ¿qué países han sido comunistas? Salvo Cuba, y sin embargo somos tercermundistas. Hemos tenido otras razones de sobra para caer en el atraso, caer en el cantinfleo, caer en la inoperancia, caer en la corrupción, en el parasitismo. Hay muchos caminos que conducen a eso. Pero yo tengo un punto. Yo sé que Cuba al final termina siendo el único ejemplo, porque además Cuba es una excepción prácticamente en el mundo, junto con Corea del Norte. Pero sí, lo que producen es desestabilización de las democracias. Es decir, acá en Latinoamérica, y lo planteé en el programa pasado, se nos cortó la grabación, ok, pero para no repetirlo, pero acá en Latinoamérica se ha producido un eje en las narices de Estados Unidos que cada vez tiene mayor fuerza, y es un eje que es de cubano, iraní y ruso. Sí. Entonces, exacto, puede que
en Latinoamérica no va a levantarse un gobierno comunista como lo conocimos en la Guerra Fría. No están los tiempos, ok. Pero eso no significa que no se vaya a levantar un gobierno de izquierda con distintos matices que pueda producir muchísimo daño a las democracias y limitar las libertades y cortar la economía. Bueno, pero ¿para qué lo llamamos de izquierda? Llamemos lo que sea configurar una cosa nueva que puede ser pésima. Y yo, bueno, tú puedes poner el nombre porque es un comodín. Usamos las palabras. Para entenderlo. Pero, en fin, yo ahora, en este momento, estimado amigo, entro a mi primer bloque comercial y yo ya les recordé la Unión de Amigos de los Animales. Yo soy más porfiado, cuando mastico no suelto más. Unión de Amigos de los Animales.cl. Y ahora, la parte comercial. Señores, señor Gas, si usted quiere reparar la carrocería de su automóvil viendo cómo lo están haciendo en su propia casa, sin saber, como ocurre normalmente, ¿qué diablos estarán haciendo con mi auto? ¿Estarán reparando bien? ¿Habrán simplemente echado una pasta y una plasticina y después le ponen pintura? No tiene idea. Autowolf.cl, estimado amigo, es la firma que usted tiene que atender, que usted tiene que ponerse en contacto aquí en internet. Van a su casa a reparar problemas de carrocería, repito, carrocería, desabolladuras, pintura, corrosión, ese tipo de cosas, y lo hacen en un día. One day, un jour. Mesdames, messieurs, en un día. ¿Cómo lo hace? Póngase en contacto con ellos, les manda un WhatsApp. En el WhatsApp póngale las fotos de lo que usted quiere reparar, ellos le van a dar una cotización. Si usted está de acuerdo, van a ir a su casa y en un día le van a dejar el auto tiquitaca. Me dicen que el caso extremo, que han sido muy pocos, 2 días. Compare eso con la semana que toma desabollar en un taller de desabolladuría común y corriente. Así que ya sabe, autowolf.cl. No voy a mencionar de nuevo la Unión de Amigos de los Animales porque voy a terminar ladrando aquí. Voy ahora a ReviFácil, otro servicio para su automóvil que también facilita mucho las cosas, como está haciendo ahora la clase de servicios que nos estamos acostumbrando todos. ReviFácil.cl. ¿En qué consiste este servicio que ya lo he usado en mi casa? Los 2 autos que tenemos acá hemos usado el sistema. ReviFácil simplemente manda unos funcionarios de la empresa a su casa o al lugar que usted decide, por ejemplo, puede ser el estacionamiento de su empresa, donde usted trabaja, retiran el auto y ellos hacen toda la faramalla en la planta de revisión técnica y usted no tiene que instalarse por horas de horas ahí. Así que, por eso que se llama ReviFácil, ReviFácil.cl. Póngase en contacto con ellos, arregle con ellos el día, la hora, el lugar que retiran su vehículo y listo, estimados amigos, ReviFácil.cl. A menos que a usted, claro, le encante instalarse 5 horas en la planta de revisión, pero lo dudo mucho. Y continúo con Felco, la fábrica suiza que produce... les he mostrado siempre la misma últimamente. Acá les muestro otra. Esta para manos más pequeñas, como la mano de Nicole probablemente. Aquí uno de estos mangos se mueve, lo cual permite un efecto que en física se llama torque, permite apretar mucho más fuerte. Estas son cortadoras o podadoras hechas en Suiza de una calidad infinitamente superior a lo que usted ha visto en las tiendas, ¿a qué le voy a nombrar? Que venden estas cosas de jardín y cuestión. Esta hoja, si ustedes se dan cuenta, si miran el brillo, es acero templado de primera calidad. El material, el resto es aluminio denso que jamás se va a oxidar, el aluminio no se oxida, no entra en reacción química con el oxígeno. Esto le va a durar toda la vida, hay repuestos para todas las partes, la calidad es excepcional. Claro, valen más caras que esas tijeras que vienen de... pero son infinitamente mejores. No tienes que estar comprando toda la semana una nueva porque la otra se le quedó el mango en la mano. Amigos, lo barato sale caro, ustedes ya lo saben. Felco. Aquí abajo a mi derecha, en la gráfica, están las 2 direcciones web de los locales donde usted puede comprar estas tijeras para podar. Y continuamos con Madame Nicole Rodríguez, te dirían en Francia. Siempre pronuncian al final, Rodríguez. Ya. Antes que me manden los auditores hablando del eje de poder que se ha estado instalando en Latinoamérica, no mencioné China, no voy a hablar de eso ahora, pero no mencioné China porque China lo pongo como un actor aparte donde ha tenido otro camino y eso lo podemos hablar en otro programa. Oye, de los escenarios electorales que se viene súper interesante, al parecer todo indica
que Jasna Proboste el viernes va a anunciar su candidatura. Mañana se la cuenta, hoy para nuestra auditora se la cuenta pública por ser la presidenta del Senado. Y acá la interrogante que surge es cuál va a ser finalmente el mecanismo, el mecanismo que van a elegir para determinar entre Narváez y Proboste. Ahora, de que Proboste la levanta, yo les hago mis apuestas y el viernes va a ser candidata. Ahora, como estamos en un escenario político nuevo, donde no hay puntos de referencia, de comparación similares para poder sacar proyecciones, se puede decir que dependiendo de cómo se negocie la candidatura de Jasna Proboste, sin dejar tantos heridos en el camino, el PS podría o hacer una alianza política como lo que podría ser una unidad constituyente firme, dependiendo de cómo se negocien las parlamentarias, o bien, si dejan muchos heridos, no es tampoco descartable que el Partido Socialista en segunda vuelta se pudiera sumar a Boric, que es algo que el Partido Socialista ha venido coqueteando, y eso es lo que quisieron, lo que pasa es que no resultó, porque fueron vetados por ir con el PPD a estas primarias que hicieron ahora. Entonces, el escenario es más o menos eso. Me parece que donde se juega el acuerdo político es en las parlamentarias, no en la presidencial. Y si sale bien el acuerdo parlamentario, entonces ahí sí se va a consolidar el pacto político. Si no, creo que se podrían ver fugas importantes. Y el otro actor del escenario, uno no debería menospreciar porque pareciera que es menor, tiene que ver con la lista del pueblo. Sharp se levantó como el nombre que era probable candidato porque tiene tiene movimientos que se llaman territorios en red, pero que está consolidado principalmente en la quinta región. Pero ya desde la lista del pueblo dijeron que no necesariamente era Sharp, que ellos tenían otro nombre. Entonces algunos dirán, bueno, ¿qué relevancia puede tener un candidato de la lista del pueblo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales? Bueno, es relevante y les voy a decir por qué. Porque la lista del pueblo sabe que no va a sacar un presidente, pero sí sabe que le puede quitar votos a Boric y sí sabe que quitándole votos a Boric tienen el poder para poder negociar parlamentarios. Y eso es lo que la lista del pueblo ha querido. Acuérdense que pedían que les incorporara las mismas reglas que eran bastante básicas para poder ir a las elecciones parlamentarias de noviembre. Entonces, esto todo tiene que ver con cuántos cupos ellos pueden conseguir, amenazando con una candidatura presidencial, cuántos cupos pueden conseguir para ir a la parlamentaria, y me parece que ese más o menos va a ser el puzzle. Además, hay movimientos políticos de izquierda que apoyaron a Jadwe y que ya advirtieron que no van a apoyar a Boric porque lo encuentran muy de centro. Por eso también Boric, para evitar esta fuga, como la prensa lo tildó de moderado, eso es algo que no le gustó. Esto es un poco como lo que pasó con Orrego. ¿Te acuerdas cuando Orrego le dijeron la derecha va a votar por ti y prácticamente pidió que la derecha no votara por él porque lo único que no quiere es verse inmiscuido con la derecha? Bueno, Boric lo tildaron de moderado y lo único que ha hecho estos días es decir que él tiene un programa de reformas profundas, de cambios profundos, muerte al neoliberalismo, va a ser la tumba al neoliberalismo, y levantó la figura de Salvador Allende. Y esto es porque primero tiene que evitar la fuga de los que votaron en la primaria de Apruebo Dignidad y luego tratar de conseguir algunos votos dependiendo quién sea la candidatura de la centroizquierda. Ahora, la centroizquierda va a tener candidatura y tampoco hay que mirarle en menos ni encantarse con los números. ¿Cuál centroizquierda? Acá voy. No sé cuál va a ser el proyecto que tienen que proponer, pero por supuesto que no puede estar no puede ser tan de izquierda como lo hablamos antiguamente, ni tampoco tan de centro para poder tener votos, pero lo que sí es importante decir que en números territoriales, Unidad Constituyente, por lo menos en la última elección, fue el pacto que más votación sacó. Entonces me parece que esto va a ser voto a voto. Mira, todo el mundo ahora, como dijiste tú, Orrego dijo que no vote por mí la derecha, pero al mismo tiempo, como esa gente, no me pases un billete, pero mientras tanto abren el bolsillo para que se lo pongan adentro. Todos tienen que mirar hacia el centro porque resulta que si hay algo más o menos claro en medio de esta fluidez en el panorama político, psicológico del país, es que la mayoría de la gente es más o menos del centro, moderado, pónganle el nombre que quieran. Y por lo tanto, de ahí está la gran masa de votos. Yo creo que ahí está el 60-70% de la votación global del país está en el centro. Así que todos, no importa lo que vociferen,
para contentar a sus barras bravas, pero mientras tanto están con la mano así para un lado para recibir los votos de este otro lado, porque si no, no ganan, si no, no tienen opción. Y eso los compromete, porque tú no puedes, digamos, ser creíble hacia el centro si no tienes algo en tu programa que va hacia el centro. Por eso que he dicho, y voy a volver a repetir, que la realidad tiene un poder que supera en mucho las peripecias verbales, las mañas y, qué sé yo, los gustitos de las personas. Y en este caso esa realidad se llama ¿qué es lo que piensa el país en su gran mayoría? Si el país en su gran mayoría fuera de izquierda, uno diría, bueno, va a ganar la izquierda y va a ganar con un candidato de izquierda de frentón, o como se llame ahora, lo que yo digo que ya no se puede llamar ni izquierda ni derecha, pero en fin, llamémoslo izquierda. Pero no es el caso, no es el caso. Ahora, la pregunta que quiero hacerte a ti, porque esto creo que es vital, ¿va a haber efectivamente algo distinto a Boric y algo distinto a Sichel que podamos llamar centro-izquierda? ¿Qué crees tú? No, lo va a haber, porque ya lo plantearon. Y al final... ¿Cuándo? Lo plantearon cuando ganó, yo te diría que lo ganó Claudio Rego. Ahora, si es muy distinto, me parece que la diferencia que se va a empezar a producir entre la candidatura de la centroizquierda va a ser en que van a querer los mismos cambios, pero sin violencia. Los mismos cambios que la izquierda. Los mismos cambios, fin al neoliberalismo, pero en paz. Me parece que por ahí va a ir el discurso. Ahora, en el contenido, esto es más semántico, pero en el contenido me parece que es bueno, poco si hacen esa promesa, es una promesa falsa, porque aquí no se trata de que algo sea pacífico o no pacífico como una cosa independiente de los programas. Son los programas los que generan las situaciones de violencia o no violencia. Si un programa es radical y significa dañar a un grupo de los ciudadanos a favor de otro, eso provoca necesariamente conflicto y por lo tanto eventualmente violencia. No se puede decir vamos a hacer la revolución pero sin guillotina. No, la guillotina formaba parte integral de la Revolución Francesa, porque los revolucionarios en un momento dado se fueron a los extremos y entonces tuvieron que aplicar esa fuerza violenta. Tú no puedes hacer revolución conforme a la ley. Cuando tú haces una revolución rompes todo lo que había antes y eso implica violencia. Y es lo primero que uno aprende cuando estudia a los teóricos de las revoluciones, es eso. De manera tal que si hacen esa promesa, nosotros vamos a hacer cambios pero sin violencia. La pregunta es, sí, pero ¿cuáles son los cambios que ustedes proponen para que no haya violencia? Porque si ustedes están proponiendo lo mismo que los de la violencia, pero dicen, pero sí, pero nosotros no vamos a usar violencia, eso es una mentira. Es una mentira, simplemente. En fin, déjame... Eso que economía... perdón, dale con las menciones. No me pidas perdón, sí, simplemente tengo que irme preocupando de esta cuestión, porque mis sponsors esperan que yo les cuente cosas a ustedes. Y voy a partir con compreoro.cl, que ustedes ya saben para qué. Es este lugar donde usted puede comprar unos lingotes chiquititos de oro y unos lingotes un poco más grandes de plata que le permiten tener una especie de póliza de seguro financiero en su casa, en su bolsillo, en su maletín, porque es un objeto físico que usted tiene en sus manos. No es algo que esté en otro lugar, en la nube, sino que no está en la nube, está en sus manos. Y el oro y la plata tienen además la ventaja que son valiosos en cualquier parte del mundo y todo el tiempo. De forma que realmente es una póliza de seguro indestructible. Compreoro.cl, estimados amigos. Otra opción de inversiones es inviertanusa.cl. La encuentran ustedes en la internet, es un sitio internet, una compañía chileno-norteamericana que les ayuda a invertir en Estados Unidos en todas las formas posibles. Les ofrece opciones inmobiliarias, muchísimas, les ofrece franquicias, 3.500 franquicias para ofrecer, les abre cuenta corriente en banco norteamericano, les consigue créditos hipotecarios, los ayuda a crear sociedades comerciales en Estados Unidos, los asesora paso a paso, incluso les puede conseguir una visa de residencia si usted decide irse a vivir a Estados Unidos a hacer su negocio. Inviertanusa.cl. Y esto muy importante para personas como yo, que en nuestra avanzada edad estamos ya más pensando en la vida eterna que en las próximas elecciones, y es AviCare, esta salud online que pone a su disposición este aparatito. Se los muestro otra vez, ¿por qué no? Why not? Esto le permite sacarse un electrocardiograma, no, encefalograma, yo me lo saco con el dedo, así. Con esto usted se hace un electrocardiograma, la información va a una aplicación que usted tiene en el celular y de esa aplicación va a AviCare, donde los especialistas van a estar online, on time, viendo los resultados y por lo tanto usted, si tiene algún problema cardíaco, se va a tomar inmediata acción. Eso es fundamental. Es fundamental. Muchas personas
terminan lamentablemente en el otro mundo, porque no le dan pelota a un dolorcito, una cosa, y de repente la cuestión no tiene vuelta y es momento de llamar al cura. Esto, estimados amigos, en AviCare, para personas que tienen algún problema cardíaco o sospechan que podrían tenerlo, como vuestro servidor, esto es fundamental. AviCare. Nicole. Sí, me quedé pensando en el tema del centro y solo un detalle. El centro, así como dijimos que depende de los polos, el centro también en Chile, que se solía pensar como la democracia cristiana, ha ido cambiando. Entonces, al final de cuentas, el que gane la elección, si es que no es un Boric, digamos, porque de verdad hacia el centro no se va a ir, pero si se levanta una candidatura de unidad constituyente versus Sichel, ahí el que va a ganar la elección tiene que ver con el que descubra cuál es el centro actual. Y ese es el tema, no es la democracia cristiana, no es lo que proponía hace 15 años la democracia cristiana, que siempre se le entendía más bien como de centro, o en parte algunos personajes de, no sé, de Renovación Nacional, de lo que era la política antigua o Evópoli. Entonces, me parece que esa famosa frase de me la voy a jugar en el centro, como en el caso de Sebastián Sichel, que lo ha dicho todos estos días, está ok, el tema, y ahí está el crucigrama, es resolver, bueno, cuál es el centro que hoy está en Chile. Y eso es saber qué es lo que en su mayoría esperan los chilenos, los que no están afiliados. Al final de cuentas, ese prácticamente 70% que no está yendo a votar. Las primarias tuvieron una participación del 22%, sorprendieron porque de verdad algunos analistas pensaban que la participación iba a ser menor que en la segunda vuelta de gobernadores. Ok, sorprendió porque no era lo que se proyectó, pero sigue siendo muy bajo. Entonces, hay que hablarle a las personas que no se han levantado, que son el 70% de los 14 millones que pueden sufragar en Chile. Es curioso que se habla poco de eso, ¿eh? Todo pareciera, miden lo que se mostró y no ven ese enorme signo de interrogación. Ahora, respecto a lo que tú decías de buscar el centro, ahí tengo un matiz contigo, o quizás no sé. Yo no sé si hay un centro que buscar, porque aquí ya no estamos viviendo en un mundo de lo que se llama la geometría plana, la geometría euclidiana, estamos en el mundo de lo que se llama la geometría esférica, estamos en otras dimensiones. No hay un centro ya definible. Yo creo que, fíjate, lo que va a necesitar el candidato que le vaya bien es ser creativo en generar una visión acompañada, por supuesto, de fórmulas operacionales concretas y no pura poesía. Una visión que rescate por lo menos una parte importante de las temáticas que interesan, que son vitales, desde el medio ambiente a todas las demás, y ofrezca soluciones que la gente considere que son practicables. O sea, aquí no se trata de decir dónde está el centro, qué digo que concite más atención en un mundo de geometría plana donde ya sabemos de antemano dónde están ubicadas las personas, entonces tenemos que ir para acá. No, esto es un poco más complicado para los candidatos. Si los candidatos lo ven simplemente como un tema de geometría plana y andan haciendo estos cálculos simplistas del pasado, acerquémonos a las posturas que tenía la ADC, o acerquémonos a las posturas de la concertación, o acerquémonos a las posturas como si fueran cosas de validez eterna, cuando ya muchas de ellas son anacrónicas simplemente. Yo creo que se necesita una propuesta inteligente que convoque, que encante, como dicen los políticos, pero que encante no por ser un volador de luces, sino que por ser razonable, inteligente, que diga cosas que tienen sentido. Esa es la tarea de Sichel y también, por supuesto, de Boric. Ahora, es muy probable que los políticos no lo vean así y van a caer en las viejas prácticas, porque igual que los generales que se preparan para la guerra anterior, muchos políticos se preparan para la política anterior y piensan en términos de la política anterior y usan los membretes de la política anterior, que es lo que he estado tratando de cambiar acá, por lo menos en mi programa. Ahora, a mí no me dan pelota, así que era lo mismo. Pero vamos a ver, si Sichel es capaz, por ejemplo, de hacer una propuesta potente, que no alguien diga esto es de derecha o es de centro, sino que una propuesta que interese a la gente de todos los sectores, incluyendo a la centroizquierda, le va a ir bien. Si lo logra hacer Boris, le va a ir bien a él. Pero no creo que esto sea como antes un tema de sumar compartimentos estancos políticos. Ya, me consigo los votos de los socialistas, y me consigo los votos de los DC, y me consigo los votos de los radicales, y me consigo estos independientes, y con esto gano. No, eso no va a ser suficiente.
Yo creo que eso no funciona. Además que ya no se sabe dónde está el centro, como te digo. ¿Cuál centro? Tú Exacto. mismo dices, es relativo, es cambiante. No solamente se mueve para la izquierda y la derecha, sino que para arriba y para abajo, en diagonal, en 5 dimensiones o en 6. Así que se necesita realmente inteligencia en los candidatos para captar este nuevo, ¿cómo llamarlo? A ver, paradigma. Este Por, nuevo etos, esta nueva sociedad, lo que sea. Oye, por último, para ir dejando atrás el escenario electoral, porque ya vamos a hablar de la convención y así lo dejo planteado, es súper importante al analizar las elecciones que vienen, entender que no son nichos separados. Lo que ocurre en las elecciones influye en lo que se discute o lo que se habla o cómo se mueve distintas fuerzas políticas en la convención, y lo que hace la convención también es mirando las elecciones que vienen. Nunca olvidar que al final esto se trata de fuerzas políticas, de tratar de imponer hegemonía, esto se trata de ganar el poder, y por eso acá también planteo un escenario que me parece que no sería bueno para Chile, y no por no adherir ni a la izquierda ni adherir a una serie de posturas. Cuando tú tienes una convención constituyente que en su mayoría está más bien situada en un polo de izquierda y de extrema izquierda, ya vamos a hablar de eso en cómo están conversando, me parece que no le haría bien a la democracia chilena que en el poder ejecutivo, es decir, en la presidencia y en el parlamento, también fueran hegemónicas estas fuerzas de izquierda, porque ahí me parece que la democracia se empezaría a tambalear ya más de la que la tenemos. Tener un poder hegemónico en estos 3 actores principales del país me parece que es tremendamente peligroso. Yo ya di el caso de Maduro, que cuando pudo disolvió el Parlamento y le dio el poder a la convención. En ese sentido, tener una presidenta de izquierda que converse directamente o cuyas fuerzas son afines en la convención, y si además tiene mayoría parlamentaria, me parece que ahí nuestra democracia corre peligro porque simplemente no se cumple la división de poder. sí, bueno, tú estás pintando un cuadro que es precisamente uno de los posibles desenlaces que, sin ser comunistas propiamente tal, son nefastos, por lo menos desde el punto de vista de cómo nosotros hemos sido criados y educados, porque puede llegar un momento en que las poblaciones vivan eso como lo más natural, como debe pasar con las generaciones jóvenes que viven en China, bajo la supervisión del gran padre, del gran hermano del Partido Comunista, y mientras puedan comprarse un nuevo celular están contentos. Y los que miraban las cosas de otra manera se murieron simplemente, se desaparecieron de la historia. Eso pasa con las generaciones, y las nuevas generaciones crecen en el nuevo estado de cosas y les parece lo normal y lo natural. La democracia está en peligro por muchas razones. Además, yo creo que ese es uno de los cambios que se viene. Creo que la democracia, tal como la entendemos, se está convirtiendo en un artefacto político obsoleto. Creo que por muchas razones el modelo chino, detestable como nos parece, es el que va más o menos con los tiempos, y por razones que sería, a lo mejor algún día trataré de hacer este estudio un día sábado examinando la historia china, porque es por algo pasó ahí, ¿eh? La historia china es muy interesante, desde sus orígenes hasta el día de hoy está marcada por ciertos determinantes demográficos y físicos muy potentes que han generado lo que fue China a lo largo de milenios y lo que es ahora hasta el día de hoy. Y eso ha permitido que se constituya como en el modelo de lo que bien podría ser el futuro de la humanidad en su conjunto. Así que yo no tengo mucha fe en que la democracia sea el futuro del mundo, como creyó en algún momento este japonés que escribió El fin de la historia, Fukuyama. No creo en eso. Creo que no. Así que, por eso que he dicho tantas veces, hay que mirar la verdadera naturaleza del adversario en vez de atacar los molinos de viento como el Quijote y atacar una amenaza comunista, cuando en realidad la amenaza, si quieren la llaman comunista, pero es otra cosa, es otro animal. Es un animal que puede ser peor incluso. Depende de los gustos de cada cual en todo caso. Hay que ver qué clase de adversario hay al frente. O si no es adversario, sino que pues, quizás nuestro socio en una de esas nos termina gustando el plan de ese animal. Tenemos que ser lúcidos en ver lo que es y no cargar como el Quijote contra el molino de viento, contra los comunistas o contra los fascistas, categorías todas que ya no tienen sentido en este momento. Tenemos miles de caminos para caer en la ruina. ¿Es comunista Venezuela? No.
y están en la ruina. ¿Es comunista China? No. O sea, gobierna el Partido Comunista, pero una gran parte de su economía es de libre mercado, como ustedes sabrán, aunque haya mucha intervención del Estado. Entonces hay que mirar las cosas como son ahora. Que lo que está pasando en Estados Unidos también hay que ver las cosas como lo que está pasando, hay que ver lo que está pasando y no caer una y otra vez en los viejos esquemas y clichés de la gran democracia del norte y la cacha del spa, y examinar la historia de Estados Unidos con detalle, a ver hasta qué punto en realidad ha sido eso una democracia propiamente tal y no ha sido un Estado supervisor más amable que el que existía en la Unión Soviética, más rico, con capacidad para domesticar mejor a su gente, como ocurre en China, pero que tenía muchos elementos de Estado totalitario también, con miles de agencias de espionaje de sus ciudadanos. No es lo que se cree Estados Unidos. Entonces hay que ver las cosas como son. Y ahí es donde normalmente todos nosotros caemos en la cosa fácil, ¿no? De usar los conceptos y las palabras viejas. Pero en fin, ¿para qué hacemos filosofía? En lo concreto, a mí me interesa saber qué va a pasar en este momento, y yo creo que tú estás mucho más al día que yo en estas materias. ¿Qué va a pasar con la Proboste? ¿Qué va a pasar con la democracia cristiana? ¿Se va a constituir entonces un centro, un bloque, un tercer bloque al medio? Eso sería interesante. Y si se constituye, ¿cómo se va a constituir? ¿Cómo lo ves tú, Nicole? Bueno, eso es lo que... Lo veo como ya lo dije, en realidad. Es que quiero que digas más, quiero que digas más. No, ahora me iba a ir a la convención. Se va a levantar la candidatura el viernes. Sí van a plantear una agenda de centro-izquierda, no la clásica agenda de centro-izquierda, eso sería insuficiente. Tienen que plantear cambios y reformas profundas. También hablan del fin del neoliberalismo. Ahora, ¿en qué se van a diferenciar? Es lo que yo planteé. Ellos se van a plantear como el grupo democrático, el grupo que no está en las calles, y esa es la diferenciación que van a hacer con Boric. Ahora, Boric es bastante astuto. Oye, ¿me puedo ir a la convención? Que estoy mirando cómo están discutiendo ahora y que te prendía. Déjame, por favor, darle unos minutos a esta convención constituyente. A 2 semanas y media del inicio de la convención, el debate se sigue centrando en las comisiones y en el reglamento. Entonces, esto te va a gustar. Hoy se aprobó por 103 votos a favor y 49 en contra que la instancia de la Comisión de Derechos Humanos, que ya se habían peleado por el nombre, se va a llamar de la siguiente manera, para que tomes lápiz: Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Ese es el título, porque la semana pasada había quedado como Comisión Transitoria de Participación Ciudadana y Derechos Humanos. Bueno, no solamente eso, sino que además debe estar compuesta por 2 representantes de los pueblos originarios y coordinados por un hombre y una mujer. Bueno, les puedo seguir dando los nombres de las comisiones transitorias que pasan a ser absurdas, pero en esto quiero decir algunas cosas. Uno, que el debate de la convención sigue una y otra vez reproduciendo estas polarizaciones que reproducen los partidos políticos y que después dejan de representar a las personas. Estas son discusiones de élites, estas son discusiones de grupos identitarios que no tienen nada que ver con lo que la gente espera y busca. Pero por otro lado pienso que tantos años que llevamos escuchando estos discursos paritarios, de identidad, etcétera, que a medida que se sigan profundizando y solamente se aboquen a estas cosas, lo único que va a causar es el desprestigio de la propia constituyente. Hoy en día las encuestas, algunas que me gustan, otras, ustedes saben que yo hay varias que no encuentro serias, pero hay 2 que a veces las he encontrado más serias. Dicen cómo las personas no es que apoyen hoy y sigan apoyando mayoritariamente a la constituyente, sino que tienen ilusiones con la constituyente, que es distinto. Bueno, ese apoyo no es muy fiel, y ese apoyo se va a empezar a diluir a medida que la constituyente se siga desviando en estos temas que no tienen nada que ver. El famoso debate, por ejemplo, por el reglamento, además, que es otro tema. Algunos lo encontraron absurdo, que lo paritario, que los cupos para los pueblos originarios, etcétera. Bueno, no es tan absurdo del punto de vista de que acá hay una estrategia, porque a medida que determinen un reglamento específico, va a determinar el resultado de la Constitución y el resultado del reglamento y el resultado de las comisiones. Es decir,
la forma sí afecta al fondo. Y al estar todo el tiempo proponiendo comisiones que tienen que estar integradas por la mujer acá, por los pueblos originarios acá, que este tiene que representar a este, lo que hacen finalmente no es hacer una elección entre los 155 constituyentes con votaciones universales. Lo que hacen al final de cuentas es dirigir un resultado con la idea de obtener un resultado específico, que es la constitución que ellos quieren escribir. Entonces, uno se puede reír, uno lo puede encontrar absurdo, otros dicen que están perdiendo el tiempo. Es verdad, en parte están perdiendo el tiempo, pero lo están perdiendo el tiempo porque quieren finalmente determinar el resultado. Y yo creo que al final, estas situaciones de paridad, de pueblos originarios, de cupo, va a empezar a causar rechazo. Y a lo mejor estoy siendo optimista, pero sí creo que una cosa es que las personas quieran dar espacio a grupos o personas que en la historia fueron marginadas, y otra cosa es entender que ya a esta altura empiezan a tener privilegios. Una cosa es el tema de la paridad o el levantamiento de algunas identidades, en el caso de la convención, y otra cosa es que esas identidades arrasen con lo común, con lo colectivo, con lo que debiera estar escrito en la Constitución. Me parece que en el largo plazo esas cosas va a hacer que el péndulo, al final, de la opinión pública, que tanto aplaude los pueblos originarios, la identidad, la paridad, etcétera, se empiece a empezar a girar en el sentido contrario. Puede ser, aunque por lo demás lo que opine el público importa bien poco, porque estas cosas se determinan institucionalmente. Al público le puede gustar o no y reflejarse eso en la encuesta, pero al final, si se aprueba tal o cual disposición, eso es lo que va a regir. Ahora, esto de las estrategias y las planeaciones así maquiavélicas para obtener un resultado, bueno, también la candidatura de Jadwe está repleto de consideraciones estratégicas para obtener un resultado. Vieron ustedes lo que ocurrió, le cayó el aerolito de Cuba, entre otras cosas, o pasaron montones de accidentes derivados, uno de la personalidad de Jadwe, otro de lo que hizo Boris, y así sucesivamente, y ustedes ven cuál fue el resultado. Así que a mí, cuando veo grupitos que se quieren pasar de listo y planean, vamos a hacer esto para obtener esto, no necesariamente pienso que les va a funcionar. Ahora, por otro lado, eso es un ángulo. Por otro lado, esto se ha observado en todos estos procesos de cambios y transformaciones, estos idiotismos multiplicados hasta el infinito, porque no necesariamente los que participan en estas cosas son personas de alta inteligencia. Son tipos que llegaron ahí, lo que tienen alto en gran proporción es ambición, pero no inteligencia necesariamente. Entonces se dan gustitos, se discuten tonterías. Si ustedes estudian los detalles, perdonen que la nombre de nuevo, la Revolución Francesa, se van a encontrar con 1.000.000 de anécdotas similares. Y van a decir ustedes, pero la historia se repite. Efectivamente, se repite bien parecido muchas cosas. Y al final las cosas, la realidad, echa al tarro a la basura todas las excrescencias exageradas, las cuestiones que no tenían otra base que un grupito que estaba gritando cierto día, o la idea de un fulano que se paró y hizo un discurso en el idioma nativo, como hizo la señora Loncón. Todas esas cosas al final no tienen ningún peso. No tienen ninguna significación. Si algo tiene significación, todo esto, exageraciones con los grupos paritarios y que los originarios, es que de esa forma distorsionada, y así opera la historia, Nicole, ponen en tabla, por así decirlo, cosas que de otra forma nunca se habrían puesto. Pero la historia funciona así, no funciona con planes inteligentes hechos por unos tipos de coeficiente intelectual de mayores de 130 en un pizarrón, sino que opera con grupos empujando por un lado, empujando para el otro, y al final, más o menos por convergencia de fuerzas, las cosas terminan y ir a la realidad. Se ha probado 1000 veces. Ahora, el problema, tú lo mencionaste delante, es que mientras tanto hay un estropicio, hay un periodo de ruina, hay un periodo de daño. Esa es la parte negativa y hay que recoger los pedazos después. Bueno, y hay algo que se está viendo de a poco, que es contrarrestar este discurso políticamente correcto. Tú mencionaste el caso de Marinovich, que por lo menos se atrevió a plantear por qué me tienen que hablar en mapudungun si estamos acá hablando en español o castellano, como lo quieran llamar, y ese es el lenguaje en el que todos nos entendemos, porque si cada uno va a hablar en lo que se le ocurre, ¿cómo nos vamos a entender? Bueno, me parece que este levantamiento de esta postura de Teresa Marinovich, que algunos la tildan de extrema derecha, etcétera, no me parece nada extremo. Lo que me parece es que está confrontando un discurso que por años nadie se ha atrevido a contrarrestar, que es lo políticamente correcto, y me parece que a este país le va a hacer muy bien que por lo menos empiecen a plantear situaciones en cuestionar de que si eso es lo correcto o no. Mira lo que ha pasado en otros países.
¿Me vas a dar la... No te iba a decir de que más que extrema derecha, que hay periodistas que son extremadamente estúpidos y que inventan estas cosas. O sea, que la Marinovich se pare a decir lo que dijo, que es absolutamente sensato, y que eso sirva para que algunos tontones que yo he visto recién en la televisión, una periodista ahí, de lo que ha llegado al extremo en Chile es la estupidez. Pero eso forma parte de estos procesos también, ¿eh? Todos los extremos de estupidez, los extremos de locura, los extremos de deshonestidad, los extremos de violencia, todos los extremos brotan. Continúa, estimada. Sí, y en eso de cómo los extremos después también brotan y van cambiando la postura de las personas. Mira lo que ha pasado en Europa, donde en el electorado en las últimas elecciones ha ido ganando la derecha, por lo menos la derecha, hablemos de lo que conocemos como la derecha. Y mira lo que pasó en Estados Unidos, y esto sí me parece interesante. Se hicieron primarias en Nueva York para elegir el candidato a gobernador en el Partido Demócrata. Y ganó un ex policía que se impuso un candidato que tenía un discurso tremendamente progresista, que planteaba la política identitaria, que buscaba reivindicaciones raciales, con propuestas como, por ejemplo, refundar policía, etc. Y este ex policía lo que planteó es simplemente que había que aumentar la seguridad y bajar la criminalidad en Nueva York y algunas otras situaciones bastante concretas. Y leí algunos analistas que decían, al parecer el electorado ya se está cansando y se está decepcionando de estos discursos que suenan muy bien, pero que no resuelven ninguno de sus problemas concretos. Y bueno, el análisis era un poquito más grande, pero ya uno empieza a ver ciertos signos de cómo estas reivindicaciones y estos relatos que se han ido imponiendo, al final, a la hora de solucionar los problemas de las personas, de las personas que hoy ni siquiera son partidistas, hoy no son ideologizadas, que quieren soluciones y una buena vida, al final estas personas terminan siendo candidatos que empiezan a ser rechazados. Por eso que yo he hablado que hace varios programas atrás del ciclo típico, ¿no? La gente molesta con la situación, con su pobreza, que los ricos, que la explotación eligen un gobierno de izquierda que dejan la cagada, y entonces vuelven a aparecer otra vez las fuerzas de la derecha a restituir más o menos la normalidad y así en un ciclo eterno. Voy a pasar ahora a otro bloque, estimados amigos y amigas, si ustedes me lo permiten, y si no me lo permiten, no pueden hacer nada al respecto porque lo voy a decir igual. Otra opción financiera para asegurar su plata, esto es otra póliza de seguro, diría yo también, es ponerse en contacto con magentacapital.cl y que ellos le abran una cuenta corriente online en la banca suiza. La banca suiza, ustedes saben, ahí no se entra, pero ni con un taladro con punte de diamante. Los suizos son implacables en eso, terrible. Así que si usted pone su plata en la banca suiza, no se la pueden tocar. Nadie que le pueda meter la mano al bolsillo a los suizos. Y una vez que está la plata ahí, usted verá si entra también a las inversiones. Eso es cosa suya, puede usted invertir, hay varios mecanismos, pero primero y principal, cuenta corriente online en Suiza para asegurarse su dinero. Magentacapital.cl, vean ahí los detalles. Continúo con SMF, vamos a hablar ahora de la piedra pizarra, esta piedra que se usa en fachadas, caminitos, senderos en los jardines, porches y otros lugares de las habitaciones, las residencias, y que es bonito pero un poco opaco. SMF le entrega un producto para que usted lo impregne, la piedra pizarra, es ¿cómo llamarlo? Un barniz que lo deja más protegido, más brillante y más bonito, pero aparte de eso, SMF tiene productos para todo tipo de pisos, como les he contado innumerables veces. SMF, usted está viendo la dirección a mi derecha. Si tiene una fachada con piedra pizarra, póngase en contacto con ellos. Y si tiene millas acumuladas por sus vuelos, póngase en contacto con kmmillas.cl antes que las empresas le borren sus millas, porque eso pasa. Si no me creen, pregúntenle a cualquier amigo de las compañías aéreas. De repente desaparecen sus miles de millas. Antes que ocurra, entre a kmmillas.cl, ahí le van a comprar ese millaje y se va a convertir en plata. Y terminando este bloque, Lotus Air, que le ofrece estos dispositivos recién desarrollados por la tecnología norteamericana en colaboración con la NASA, nada menos, que producen
peróxido de hidrógeno que destruye todos los patógenos que hayan en el aire, en su casa, en el colegio, en la oficina, en recintos de ese tipo, y sin necesidad que usted tenga que salir arrancando. Usted puede estar al lado de esa maquinita respirando, no hay ningún problema, no tiene ninguna reacción ni relación con un mamífero, el peróxido de hidrógeno. Y usted es un mamífero. No lo estoy insultando, somos todos mamíferos. Así es que Lotus Air, estimados amigos, y ahora vuelvo con doña Nicole. Sí, para terminar el tema de la convención, solo una observación. Tampoco es de extrañar que uno vea este tipo de debates y la manera en que quieren llevar el debate o regular el debate con estas políticas de identidad y todo, porque ellos mismos fueron elegidos con esas reglas. Ellos representan esas reglas. Si la constituyente hubiera sido electa con voto universal, donde una persona emite un voto válido igual que la persona del lado, sin escaños reservados, sin paridad, la constituyente estaría con personas distintas. Ese no sería el resultado. Entonces, como tuvo todas estas reglas de paridad, de escaños reservados, etcétera, al final de cuentas tuvieron un resultado que se refleja hoy en el debate. No podemos esperar tampoco, pienso yo, de estas personas algo distinto si ellos representan puntualmente esas identidades, no representan el voto universal. Ahí me parece que es el primer error. Todos aplaudieron la regla de paridad, todos aplaudieron los escaños reservados para los pueblos indígenas, pero estas son las deformaciones del debate que produce, o estas son las desviaciones que produce el hecho de que se empieza a minimizar el efecto del voto universal y no se empieza a valorar de la misma manera. Tal cual. Bueno, ese es el panorama que tenemos. ¿Qué otro tema tienes tú nacional? Porque si no tienes otro tema nacional, voy a tirar un tema internacional. Sí, te tenía 3 temas internacionales en realidad. Hablemos de estos 3 temas porque me parecen tremendamente interesantes también para ver cómo estamos sumergidos en discusiones añejas y en debates que me parece que se están quedando fuera de cómo progresa el mundo. Y son 3 temas súper interesantes para profundizar quizás en cada programa. Uno tiene que ver con la gran noticia de la inauguración de la era de los viajes turísticos al espacio. El primero fue Richard Branson, que es el dueño de Virgin Galactic, que viajó hace 9 días atrás. Ayer fue Jeff Bezos, el dueño de Amazon, el más multimillonario en la lista del Forbes, está en la lista número 1, que viajó al límite donde comienza el espacio exterior a 106 kilómetros de altura con su empresa Blue Origin. Esto fue un viaje de 11 minutos. Lo interesante es que fue con una persona de 80. ¿Cuánto le costó? Oye, no sé en precio porque ya los millones y billones de dólares no te los podría calcular, pero sí te puedo decir que costó 20 años de preparación este viaje. Y viajó, lo interesante, viajó con una persona de 82 años y otro de 18. Y experimentaron, dicen, por solo unos pocos minutos la ingravidez. Ahora, se esperan 2 viajes más. Y el tercero que va a viajar a fin de año es Elon Musk, con su compañía SpaceX, que ya ha realizado traslados a la Estación Espacial Internacional, pero que luego también inaugura los viajes de turismo. Ahora, no es solo esto un capricho de millonario, esto hay que mirarlo en el big picture. Es competencia espacial. China se la ha estado acercando a Estados Unidos, ya puso una sonda en Marte, estuvo también con equipos por el lado oscuro de la Luna, entre otros. Pero los viajes espaciales turísticos, China no tiene ninguno, por lo menos en proyecto por el momento, y esto es parte del escalamiento de la competencia espacial que renació con Trump, entendiendo también Trump, porque a él lo criticaban por todo, pero Trump entendió que los chinos se le estaban metiendo también en el espacio y que tenía que reavivar la competencia espacial y no quedarse atrás, porque esto es competencia de campeones, esto es competencia de quién es el poder principal en el mundo. Además, el hecho de que sean a través de estos 3 supermillonarios con empresas muy grandes atrae a otros inversionistas para que no solamente puedan ingresar al negocio espacial, sino que además empiezan a producirse toda una serie de desarrollos tecnológicos que al final se empiezan a ocupar acá en el planeta, que fue lo que ocurrió cuando Estados Unidos y Rusia peleaban por ir a la Luna. Lo otro interesante que me parece que va marcando también la pauta internacional y que Chile también va quedando afuera, tiene que ver con la acusación que hizo Estados Unidos contra el gobierno de China
por la serie de ataques de ransomware que ha estado afectando la infraestructura crítica y empresas. Pero la novedad en esto es que por primera vez hubo un reclamo y un levantamiento de la voz a gran escala entre Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, la OTAN, Nueva Zelanda y Canadá, acusando al gobierno chino de haber permitido el hackeo masivo que hubo hace 2 días de los correos de Microsoft, donde trabajan agencias internacionales, gubernamentales, etc. Ahora, todas las declaraciones de estos países y de estos organismos apuntaban a que esto ya terminó siendo una gran amenaza económica, de seguridad, la estabilidad política, y que no se le iban a seguir aguantando a China. No. ¿De qué culpan a China? De que ellos usan piratas informáticos, no son necesariamente personas que trabajan en el gobierno, sino que usan piratas informáticos o bien protegen a los ciberdelincuentes para ellos después obtener la información que están obteniendo con estos hackeos. Y nosotros, por hacer un pequeño paralelo, todavía ni siquiera tenemos una agencia de ciberseguridad como lo que corresponde tener en esta época. Y el tercer fenómeno, que me parece que va a marcar también la agenda de ahora, no del futuro, son los fenómenos meteorológicos extremos que están afectando a todo el mundo hoy. Por ejemplo, en Alemania, ustedes habrán leído, Alemania y Bélgica con ríos desbordados, con cientos de muertos. China, en estos minutos que todavía ni siquiera pueden contar la gente fallecida también por los desbordes de ríos. Y en el hemisferio norte, esta ola de calor, puntualmente en el noroeste de Estados Unidos, con muertos por la ola de calor, Moscú con temperaturas históricas, Canadá con incendios forestales, y nosotros acá en Chile con una sequía tremenda. Estas 3 cosas que les comenté, a mí me parece que deberían estar en la pauta de cualquier persona que se presenta a presidente de la República, y son los 3 temas que creo que no los he escuchado en todo este año. Sí, bueno, no tenemos mucho que cortar ahí, en todo caso. No sé qué podríamos proponer en materia de viajes turísticos al espacio. Entre paréntesis, la verdadera guerra espacial entre Estados Unidos y China no es en llevar gente a darse una vuelta, que me parece una de las cosas más absurdas que he escuchado en mi vida. ¿Para qué hacen esa cuestión? Bueno, o mandar una nave a otro planeta. Eso se está haciendo desde los años 60, ya que se están mandando sondas un poco mejores. La guerra que importa ahora es la guerra orbital, la guerra por el control de los satélites, la guerra por el control de los satélites de observación del otro lado, por la destrucción posible de los satélites, armas, por otras palabras, la weaponization del espacio, que no espacio exterior, sino que un poco más arriba de la estratosfera. Esa es la guerra que se está librando en este momento. Porque, por ejemplo, Estados Unidos depende totalmente, no sé hasta qué punto China también, de las comunicaciones electrónicas vía satélite entre todos sus elementos armados. Si eso se cayera, y hay una novela muy interesante que ustedes pueden encontrar en Kindle, o sea, en Amazon, sobre eso, en una guerra entre China y Estados Unidos, en que lo primero que hacen los chinos es destruir el sistema de comunicaciones norteamericano hacia satélite. Ahí se está librándose la guerra, más que en mandar o no mandar algún artefacto a otro planeta. Eso casi desde el punto de vista de la astrofísica se ha convertido en un commodity. La cuestión es desarrollar armas en órbita terrestre. Yo no lo decía porque Chile tuviera injerencia. Sí que no lo decías por eso. Un comentario. Lo que tiene que ver con el desarrollo que se está armando en torno a esto, 1. 2, con respecto a los fenómenos meteorológicos, lo planteo porque Chile tiene ya una sequía tremenda y no he visto las propuestas para poder capear lo que va a ocurrir en, por lo menos, la zona centro de Chile, donde prácticamente ya no llueve. ¿Dónde está la propuesta para que la zona centro no se quede sin agua? Ese no es el tipo de cosa que tú vas a encontrar en los políticos chilenos jamás. Y yo creo que en ningún político de ninguna clase, en ninguna parte del mundo. Esas son las cosas que nunca los políticos se preocupan, porque los políticos están preocupados, tú mismo lo dijiste, el tema del poder, las leyes, el poder, las instituciones, los votos, las elecciones, cómo voy en la parada. Las otras cosas las dejan para más adelante. Último bloque, estimados amigos, Lavo Club, el mejor detergente para la ropa, el mejor detergente para la loza, el mejor detergente para las manos de vuestro servidor, biodegradable, hipoalergénico, viene en envases grandes, se lo traen a la casa, se lo retiran de la casa, se lo reponen en su casa. ¿Qué más se puede pedir? Lavo Club.
Notariospress.cl, ya saben, necesita sacar un papel notarial, no tiene que ir a instalarse horas en una notaría. Usted se instala unos minutos frente a su computador, entra a notariospress.cl, hace lo que tiene que hacer para decir qué papel necesita. Esa información llega a manos de notariospress.cl, ellos procesan todo lo que es necesario y a usted lo llaman solo a firmar a la notaría, cuestión de minutos, horas convertidas en minutos. Y Controller, que tiene una sucursal en Viña, es esta empresa fundada por contadores y auditores que trabajaron fuera de Chile por 20 años en grandes empresas y que han traído todas las tecnologías que aprendieron allí y que pusieron en práctica ya para controlar la eficiencia de su área de gestión empresarial, que es donde siempre hay problemas. Gestión se refiere a administración, auditoría, contabilidad, los pagos, el tema del personal. Siempre hay problemas ahí, como cualquier persona que tiene una empresa sabe, o que maneja una empresa. Póngase en manos del controller, cualquiera que sea el tamaño de su empresa, para que vean qué situaciones están viviendo y cómo mejorarlas. Continúo con espacioajedrez.com. No olviden, en unos días más, en este mes, que no ha caído una puta gota de agua. Esto es primera vez en mi vida que veo una cosa así, Nicole. Este es el año más seco que he visto en mi vida. Más seco que el del 69, si no me equivoco más. Bien, espacioajedrez.com empieza sus cursos en nivel 0 y nivel 1 en agosto, o nivel 1 y nivel 2, como quieran ustedes numerarlo. Cursos separados por grupos de edad, por nivel de conocimiento, son súper entretenidos. Entre espacioajedrez.com, averigüe más detalles y a la pasada compre lo que se necesita para jugar ajedrez, porque usted no va a jugar con monitos hechos con miga de pan. Ahí está la caja con el tablero, con las piezas, con el manual para los niños, con 3 licencias para espacioajedrez.com, y ahí está también el reloj digital. Y también el 3 licencias. Y termino con, ya sabe, miclimo.com, el sistema de climatización más eficiente del planeta, con premios internacionales y que ahora le facilita mucho la adquisición. Si usted tiene una tarjeta, no sé, de crédito, de débito, qué sé yo, del Banco Santander, puede comprar estos dispositivos entre 3 y 24 cuotas, precio contado. Así es que la están dando. Abandone ya la calefacción o la refrigeración con tecnologías del siglo XIX o del siglo III después de Cristo, quemando combustible. Olvídese de eso de una vez por todas. Madame Rodríguez. Sí, dos cosas absurdas en nuestro querido Chile. Uno, ¿Dos nomás? Dos, porque... ¿Qué querés que te diga? La acusación constitucional contra el ministro de Educación, el ministro Figueroa. Claro, tú ayer hablabas cómo al final quedó constituida la comisión que va a revisar la acusación con la mayoría de representantes de Chile Vamos, y además el presidente es un diputado de la UDI. Pero solo decir, aparte de lo absurdo, decir que esto solo se entiende en el sentido de que el Parlamento no quiere perder protagonismo, y como tiene por un lado la carrera presidencial, por el otro lado tiene la constituyente, y no saben nada mejor que hacer, levantan estas acusaciones constitucionales, que ha sido la tónica y ha sido el ADN que han tenido durante todo el gobierno de Sebastián Piñera, votarles ministros o acusarlos para por lo menos crear el manto de un relato en el cual han sido ineficientes o corruptos o no han hecho lo que tienen que hacer. Imagínate que el ministro Figueroa intentó impulsar el prekinder obligatorio, se lo rechazaron. Perdón, el kinder obligatorio, ¿no? Ni siquiera prekinder. Modernizó la SEP y la flexibilización de un montón de recursos que se destinaban a educación diferencial para poder también paliar la crisis del COVID y poder destinarlo a, por ejemplo, conectividad o recursos educativos de distinta naturaleza. Y todo eso no importa, lo acusan igual. Y cuando ya están todos los organismos, es muy raro que haya un consenso tan amplio a nivel internacional y también a nivel nacional con respecto a las escuelas tienen que estar abiertas. Creo que el único gremio que está en contra de que se abra es el Colegio de Profesores. Si usted le pregunta, bueno, y ahora a los nuevos alcaldes asumidos que son de la izquierda, como por ejemplo la alcaldesa de Santiago, que dijo que no están las condiciones para abrir. Pero el punto es que es tan absurda la acusación, con palabras como que
está exponiendo la salud de las personas, de los niños, sobre todo de los niños de 12 años, porque son justo los que no han recibido la vacuna, me parece que al final lo único que hace es degradar la función de ellos, y estas acusaciones al final pasan a ser algo así como música de fondo, ¿no? Como que uno ya está tan acostumbrado que ya ni siquiera las escucha, y el efecto político que conseguían en un principio ya no lo van a conseguir. Bueno, sí, de todas formas termina siendo irritante este zumbido, como un zumbido de mosquitos, ¿no? Que termina por molestar esta cantidad de personas bastante tontonas, mediocres, que han llegado, pero han emergido por todos lados, como cuando se realzan las cañerías, los wateres, las cuestiones así que sale por todos lados. Esta cuestión resulta, claro, históricamente no son un cero a la izquierda, como lo va a demostrar la historia, pero puta que molestan, por Dios que joden. Cuando uno los escucha, a algunos de ellos, o sea, a todos ellos en realidad, ya sea en la convención de la Asamblea Constitucional, ya sea en el Congreso, ya sea en las universidades o en otros lugares, o en la prensa, porque está repleto de colegas tuyos que más o menos están en la misma sintonía, uno dice, no puede ser cierto que esté escuchando tantas estupideces. No puede haber una persona tan tonta como este gallo. No puede ser que alguien crea que está diciendo algo inteligente juntando estas cantinfladas. Y todas las veces uno se hace la misma reflexión y bueno, es lo que es la realidad nomás porque tenemos en este momento. Salió todo para arriba, salió todo lo que está en el fondo, digamos, de la cámara de la casa, salió todo para arriba. Hay que esperar que las cosas vuelvan a su posición natural. La posición natural en una sociedad sana es que la gente poco inteligente está abajo y los que tienen voz y manejan las cosas son los más inteligentes. En este momento está todo dado vuelta, los poco inteligentes se están tratando de vengar el gran día de la venganza, el gran periodo de pasar la factura, de joder a los de arriba, de meterle la mano en el bolsillo a los ricos, de echar abajo los pedestales de las personas célebres, de hacer todas esas cosas, de darse el gran gusto multiplicado por 1.000.000 de aquel tipo que una vez en el año 64 creo que fue, con un martillo le pegó un martillazo a la Pietà de Miguel Ángel, y esto es lo que estamos viendo ahora multiplicado por millones. Y va a ser interesante acá cómo ingresan en este círculo del poder los gobernadores, porque mira lo que ocurrió en Santiago. La alcaldesa de Santiago, que es comunista, dijo que no están las condiciones. Tú sabes que nunca están las condiciones nunca están las condiciones para cobrar. Sin embargo, Rego dijo que, por supuesto, que apoyaba las escuelas abiertas. Entonces, va a ser interesante cómo se da al final ese gallito, la potestad sobre los colegios la tiene la alcaldesa, pero es interesante cómo se va a dar la discusión con este nuevo actor. Y lo último, porque yo sé que te vas a reír, fue la noticia de Nestlé. ¿Por qué lo voy a comentar? Porque me he reído con los memes de las redes sociales. En la noticia de Nestlé de cambiarle el nombre a nuestra querida, rica y clásica negrita y ponerle Choquita, ya que consideró que puede tener conceptos inapropiados por el uso de estereotipos o representaciones culturales. Pero ¿cuál ha sido mi gusto con esta tontera que hizo Nestlé? Es que creo que no he encontrado ningún comentario a favor del cambio de nombre. Entonces, esto significa que ya las empresas que no saben también cómo encajan en este nuevo mundo, en esta nueva sociedad, cometen este error y se están tirando el péndulo hacia el otro lado. Lo que pasa es que por un lado están los tontos que forman estas barras bravas agresivas y por otro lado están los cobardes, como son todos los ejecutivos de todas las empresas del mundo. Yo los conocí directamente y sufrí las experiencias en mí mismo, que aunque no crean en eso, aunque no crean las tonteras que están diciendo la barra brava, aunque incluso para callados las consideran una tontería, pero están muertos de miedo que no les vaya a significar perder la pega o perder puntos o que les armen una campaña de sabotaje. Entonces se suman. Si estas oleadas, históricas, en parte son iniciadas por los tontos, pero su sustancia principal la ponen los cobardes, que se suman por miedo. Y te digo que, lo he dicho millones de veces, en el Congreso no me cabe ninguna duda que incluso dentro de la izquierda hay un número sustantivo de congresales que no comulgan prácticamente ninguna de las ideas que se escuchan todos los días, pero que se suman a ellas, como lo hace el señor Insulza, por ejemplo, quien yo conozco personalmente, y sé que no comulga con esas cuestiones, pero se suman porque están muertos de susto.
Esas son las cosas que permiten a estos grupos minoritarios, gritones, estridentes, llegar mucho más lejos de lo que creen, pero por la misma razón se equivocan y finalmente terminan desplomándose en el vacío, como le pasó a Monsieur Robespierre, que tiene su equivalente en Chile, un Robespierre en miniatura, más miniatura de lo que era el propio Robespierre, pero en fin. Al final se equivocan porque no se dan cuenta que los estaban avivando de susto y que en un momento dado, en vez de avivar, les van a dar una camotera. Y ya te vas a acordar de mí cuando eso ocurra, Nicole, porque eso es tan inevitable como el resultado de una ecuación. Es lo que va a ocurrir, de todas maneras. Y ahora, estimados amigos, queda otro remedio. Ya, ¿otra más? ¿O te están llegando mensajes ya? No. Los tiene que leer. No, llegó la hora. Llegó la hora de decir adiós, como decía esa canción. Oye, si solo te iba a decir que esta tan absurda de los nombres, tú dices cobardía, pero tú sabes que hay gente que también a veces se plantea y dice, estoy tan mal que yo considero correcto el nombre Negrita, me gusta el nombre Negrita, lo encuentro hasta cariñoso el nombre Negrita, me gusta recordar mi época de infancia cuando comía Negrita, estoy tan mal que me gusta el nombre. La gente no solamente es cobarde, sino que hacen dudar a las personas. Y piensan que pero dudan por miedo. Dudan por miedo, si no, no dudarían, se reirían. Y detrás de la duda está el miedo de que le vaya a llegar una camotera. El miedo es cosa viva, como decía mi señora. El miedo, Fernando, es cosa viva. El miedo es el que hace surgir estos grupos, el miedo es el que les da impulso, y si llegan al gobierno es el miedo el que los mantiene en el poder, como ocurre en todos los países socialistas, ocurrió durante, lamentablemente, mucho tiempo. Y eso sería todo, estimado amigo. Se nos está pasando el tiempo y hay límites técnicos que si no queda la crema aquí. Así que vamos a decirle adiós a ustedes. Nicole, fue un placer trabajar contigo como siempre y seguiremos conversando el próximo jueves. Vamos a ver qué nos depara la política nacional, qué nuevos idiotismos vamos a tener que comentar, porque no es otra cosa la que se escucha y se lee hoy en día, lamentablemente. Y eso sería todo. Nos vemos entonces ya solos mañana viernes. Chao, chao. Chao, chao.